Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos La Familia y el Derecho, aquí en el programa de JC Abogados. Quien les habla soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en una nueva emisión del programa. Ya con novedades para comentarles a nuestros televidentes, sobre todo aquellos que nos siguen, que siempre nos hacen comentarios respecto del programa. Hemos tenido también mensajes vía Facebook y por las redes sociales de los cuales nosotros nos conectamos, de buenas repercusiones respecto del programa de La Familia y el Derecho. Les queremos también comentar que para cualquier consulta que ustedes tengan pueden estar concertando sus entrevistas vía números telefónicos que seguramente van a aparecer en unos minutitos ya allí en la pantalla, que es el 11 3402 6641, 11 3402 6641 u 11 5633 7347. Se pueden estar comunicando allí, dejando sus consultas o bien sus pedidos de entrevistas. La gente que los necesiten hacer algún tipo de consulta los vamos a estar atendiendo en el estudio previa concertación de entrevista y cita. Sobre todo eso porque lo decidimos de esta manera para una mejor organización de la atención de nuestros clientes y como todo tiene que ser de excelencia, necesitamos también que nos confirmen sus consultas, los motivos de sus consultas y en ese caso también la disponibilidad horaria que tenga el estudio para poder atender y evacuar todas sus dudas referente al caso que los aqueja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice acá mi esposa, nos vamos a manejar de esta manera porque a partir del mes de julio vamos a estar atendiendo nuestras nuevas oficinas en Nordelta. Entonces necesitamos concertar la entrevista, que ustedes, el que quiere, tiene que sacar el turno, nosotros le damos el horario y se atiende en el horario que está asignado, como cualquier consulta con cualquier otro profesional. Antes lo manejábamos un poco más informal por orden de llegada, en virtud de que teníamos la oficina en Benavides. Ahora estamos en Nordelta y estamos buscando tratar de ordenar, incluso para comodidad también de los clientes. Para a veces eran largas esperas, tratamos de atender menos cantidad de clientes y ordenarlos en días en la semana, cosa que se los pueda atender mejor y que van a estar en un lugar más confortable. Así es, nuestro estudio es un estudio jurídico cristiano, obviamente atiende a todo tipo de consultas, en lo referente a asuntos penales, civiles, laborales, asuntos de familia, de daños y perjuicios, en materia también laboral, en mi caso yo me especializo en materia de accidentes laborales, de despidos. En materia previsional todavía no hemos incorporado dentro de nuestro staff a ningún colega, pero próximamente nuestro estudio también se va a dedicar a lo que es la materia previsional o lo que sería jubilaciones y pensiones. Por ahora, la materia en la cual se aboca nuestro estudio es en todos los ámbitos o en todas las áreas del derecho, menos todavía, por decirlo así, en la parte previsional. Bueno, hoy tenemos un par de temas que habíamos seleccionado para comentarles. Entre otras cosas porque hemos tenido varias consultas respecto de filiación. Nosotros hemos hablado varias veces de la filiación, ¿no? Lo que es cuando una persona no fue reconocida legalmente en tiempo y forma por su padre y desea pelear por su derecho a la identidad. Es un derecho, es imprescriptible, lo puede reclamar en cualquier momento de su vida y nosotros hemos dicho más de una oportunidad, hemos tratado este tema, pero bueno, como hemos tenido consultas respecto de este tema y casos que han entrado, queremos volver a refrescarlo. La ley permite, en caso de que el menor no reconocido sea, si es un bebé o es un niño de pocos años, si los padres se ponen de acuerdo, se puede hacer un reconocimiento espontáneo, sin necesidad de llegar a una acción en el marco de lo que es el derecho de familia. Ahora, si estamos hablando de ya una persona adolescente, un adulto, tiene que reclamar judicialmente, más que nada porque si no lo reconoció en forma espontánea por más de 15, 16 años, va a ser difícil que haga un reconocimiento espontáneo y si existen dudas tendrá que someterse al examen de ADN y después, si el padre tuvo realmente conocimiento de la existencia de la criatura y no lo reconoció en forma espontánea y teniendo el examen de ADN a la vista, después tiene derecho de iniciar una demanda por daños y perjuicios. Estas demandas son satisfactorias, tienen resultados positivos. Hay fallos de la Suprema Corte bonaerense que establecen que se puede iniciar sin ningún inconveniente. Lo único que se necesita es probar que el padre tenía debido conocimiento del nacimiento de la criatura
por cualquier medio, por testigos, por fotos. Y hay casos en los que están las fotos del padre con la criatura y después por una razón X desapareció el padre, no lo reconoció, no se hizo cargo como padre, no pasó cuota, ni le dio el apellido como corresponde. Y bueno, quiero que sepan que tienen la posibilidad de reclamar la identidad y a su vez también reclamar una demanda por daños y perjuicios por el hecho del no reconocimiento. El no reconocimiento, habiendo tenido conocimiento de la existencia, acarrea daño moral. Entonces, esa situación es indemnizable y eso es lo que nosotros queremos recalcar porque es importante que ustedes sepan, a lo mejor, más allá, porque lo que se indemniza acá es el sufrimiento, o sea, el menoscabo, la situación irregular de no tener, o sea, de atacar el derecho de identidad. Uno tiene derecho a tener su nombre y si el padre no lo reconoció, sabiendo la existencia de su nacimiento y todo, y no lo reconoció en forma espontánea, eso tiene que ser indemnizable. Sí, también tengan en cuenta que muchos casos que nosotros recibimos en el estudio refiere a que tal vez el padre tiene contacto, que no es como el caso que refiere el doctor respecto de que son papás que se desentendieron de la existencia o el nacimiento de esa criatura y luego uno tiene que terminar haciendo un litigio por reconocimiento de hijo o por algunas de las acciones de filiación, sino que se puede dar el caso de personas que tienen contacto con su hijo, le dan el estado de hijo, los ponen en esa situación, les dan ese trato paterno-filial, la posesión de estado de hijo, pero que no lo reconoce. Muchas veces por decisión de la madre que dice, le prohibí que lo reconozcan, sí que tengan contacto, pero no quiero que haya un reconocimiento concreto porque no quiero que le dé el apellido. Sepan, mamás, que se entiende esta situación, pero acá lo que prima es el interés del menor. Sepan también de que existe la Convención de los Derechos del Niño, que a su vez tiene reingambre constitucional, es decir, tiene el mismo valor que nuestra Constitución Nacional, en el mismo estatus, en lo que es la parte jurídica de supremacía, de valor. O sea, tiene mucho peso y mucha fuerza de ley esa Convención de los Derechos del Niño, donde otorga el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a ser tratado como hijo por parte de esas normas internacionales de las cuales nuestro país ha firmado y es Estado parte. Al margen de eso, tengan en cuenta también que se han dicho los psicólogos de que es importante de que tengan referente paterno, pero no por una cuestión de que se les dé como una cuestión de pérdida de derechos hacia la mamá, sino que los derechos se comparten, no es que los derechos se pierden por el simple reconocimiento. Entonces, aquí tenemos dos posturas conforme a lo que se está hablando en el día de hoy. Tenemos aquellas mamás que tienen el inconveniente de que los padres no reconocen en tiempo y forma a sus hijos, en ese caso tendrán el derecho de reconocimiento de hijo, de hacer las acciones de filiación correspondientes, por un lado, y la acción de reparación de daños y perjuicios también. Y también está la situación de aquella mamá que si bien no actuó o no quiere ni pretende llegar a una situación de un juicio de filiación, pero tampoco pretende que se le otorgue el apellido. Y tal vez el verdadero padre le está dando, lo está poniendo en ese estado de hijo, en esa situación como si fuera su padre y le está dando ese trato. También hemos tenido casos de padres que, si bien no han reconocido, les están ayudando en una cuota alimentaria. Sepan que si no tienen un reconocimiento, ya sea espontáneo o un reconocimiento judicial, no tienen derecho a reclamarle cuota de alimentos a los potenciales padres, sino que eso surge una vez que el reconocimiento sea hecho, ya sea porque el padre asiste al registro civil y lo reconoce espontáneamente, como dice el doctor, o bien cuando por medio de una acción judicial se termina con una sentencia condenatoria donde lleva adelante a llevar la inscripción con el apellido paterno en el nacimiento de ese niño. Sí, muchas veces nos han consultado y dice, el padre no se hace cargo. Y nosotros decimos, bueno, trae la partida de nacimiento y vemos ahí que no fue reconocido por el padre. Entonces, dice, no, porque él antes pasaba y me pasaba por semana para que compre la leche y los pañales. O sea, esos son los casos concretos, ¿no? Y después dice, después no me pagó más nada. El tema es que jurídicamente no está obligado. Hasta tanto él no lo reconoce, ustedes no pueden, si están en una situación de ese tipo, si no está reconocido en forma voluntaria, si no tiene reconocimiento, no tiene partida con el apellido del padre, no puede después reclamarle la cuota alimentaria. Y eso, si él se asesora, sabe que no lo pueden reclamar. Entonces, primero tiene que hacer la afiliación y después reclamar los alimentos. Por eso es que siempre recomendamos, a veces dicen, no, pero yo no quiero que lo reconozca porque después si yo quiero salir del país, tengo que pedir autorización a él, entonces prefiero que esté a mi nombre. Primero que el chico no es propiedad de nadie. El hecho de que esté puesto con el nombre no quiere decir que está registrado
no es una cosa. El hijo fue concebido por ambos y ambos tienen que hacerse cargo y ambos tienen que registrarlo como corresponde en el registro civil y después hacerse cargo cada cual con sus obligaciones. Y el padre tiene que hacerse cargo como padre. Si no, la lleva demasiado liviana. Muchas madres se hacen cargo solas, dicen, no, yo prefiero no pedirle nada, y eso es un error también porque es una obligación del padre contribuir con la cuota alimentaria como corresponde. Pero bueno, es un consejo que nosotros damos. Otro día vamos a desarrollar más el tema de filiaciones, pero lo que queríamos comentar era eso, porque a veces hay un error en el sentido de que no quiero que lo reconozca, no pasa por una voluntad. La ley obliga a que los chicos tienen derecho a la identidad. Entonces, no pasa por deseo de la madre, si no quiero que lo reconozca, yo quiero que esté con mi nombre. No es así. O sea, la ley obliga a que la criatura tenga el apellido paterno. Claro. El reconocimiento es obligatorio. Está bien, encima tenemos que tener en cuenta que la ley misma, nuestro Código Civil, establece presunciones, porque también está la otra parte de la filiación. Está el caso de las mamás que frente a una situación concreta se encuentran enojadas, angustiadas por el hecho de que no haya un reconocimiento, entonces como una manera de sancionar a ese padre deciden directamente no darles el apellido paterno. Entonces en ese caso tengan en cuenta también los padres que si se comportan en un sentido opuesto y contrario, es decir, ustedes no quieren reconocer, la ley, nuestro Código Civil, establece presunciones y esto implica que no es como que, bueno, me hicieron juicio de filiación, no me presento, no me sacan sangre, directamente no, finalmente nunca voy a darle el apellido o porque esto va a quedar en la nada. Y tengan en cuenta que nuestro Código Civil establece presunciones en contra de los padres que, por ejemplo, no se quieren someter al examen de ADN, que es un examen primordial, es el examen que de manera certera otorga el grado de identidad o esa paternidad que debe tener en un porcentaje a través de material genético, ¿sí? Esto es importante establecer de que cuando ocurre una cuestión de que alguien se niega a hacer las extracciones de sangre o de material genético, eso acarrea consecuencias a nivel jurídico. La gente a veces nos consulta y dice, la verdad que decidí no ir a presentarme a sacar sangre, entonces no va a pasar nada, porque si no me sacan sangre, no van a obtener mi ADN y en base al ADN no van a terminar en concluir. Sepan que, el doctor se lo va a explicar, tiene consecuencias del hecho de que no se presenten. Así como comentamos qué pasa respecto como consecuencias a nivel jurídico, psicológico de aquella mamá que decide que su hijo no tenga el reconocimiento paterno, también qué pasa si el padre no se presenta al reconocimiento en función de que es en la necedad de pensar que no va a haber un reconocimiento posterior por el simple hecho de no presentarse, tengan en cuenta que esto trae consecuencias. Sí, la consecuencia es la presunción grave en su contra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si uno tiene pruebas de testigos de que había una relación preexistente, fotos del noviazgo, otros elementos que uno puede acompañar, como pruebas que acá hay libertad de pruebas, uno puede acompañar todo tipo de pruebas. Cartas, guardar los mensajes de WhatsApp, mails que le hayan mandado, todo eso sirve, fotos que le hayan mandado por WhatsApp, si uno hace captura y va guardando todo eso, lo imprime, mensajes de Facebook, todo ese tipo de cosas sirven como prueba. Y eso acredita una relación preexistente. Con eso, si él no se presentó a hacer el examen de ADN, se toma como una grave presunción en su contra y el reconocimiento se va a dar igual, porque el juez va a reconocerlo, va a tomar eso como una presunción grave en su contra, se toman las demás pruebas, se toman las testimoniales y después la sentencia va a salir condenándolo y teniéndolo por reconocido, que es lo que ha pasado con Maradona en muchos casos. O sea, Maradona, hay casos en los que él no se presentó a hacer el examen de ADN, pero los juicios han seguido adelante y se lo han tenido por reconocido. Entonces, no es que si no quiero no lo reconozco, no pasa por la voluntad, pasa por el hecho de que si uno tiene otras pruebas para presentar en el expediente, el reconocimiento prospera de igual manera. Exacto. Y también tengan en cuenta algo muy novedoso y que tal vez ustedes dicen, bueno, eso puede ocurrir en un noviazgo, en una relación de concubinato, pero puede ocurrir que hay problemas de filiación en materia de matrimonio luego de ocurrido una separación de hecho y que tal vez la esposa esté, que si bien están separados, pero haya
producto de un encuentro con su ex marido, porque tal vez están separados y verdaderamente ella queda embarazada, ¿qué pasa con la paternidad respecto a ese hijo? Porque también está establecido. En nuestro artículo 566 de nuestro Código Civil actual, establece que salvo prueba en contrario, otra vez consideramos el tema del examen de ADN como la prueba fundamental en materia de filiaciones, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio, y acá tengan y presten mucha atención porque es un tema bastante interesante, y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o de la nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. En ese caso, la presunción no rige en supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si él o la cónyuge no prestó el consentimiento correspondiente, previo, informado y libre, según lo establece el capítulo 2 de este título. Esto es muy importante, sobre todo en materia de concepciones dentro del matrimonio, pero cuando ocurre una separación. ¿Qué pasa? ¿Ese se presume hijo del matrimonio por el simple hecho? Porque claro, hasta puede haber una duda en cuanto si hay una separación en el medio de esposos, ese impas que se han dado esa pareja al momento de la separación y producto de eso la esposa queda embarazada, el esposo tendría derecho a dudar, salvo, como dice acá, hay una presunción donde establece que si la concepción se realiza y ocurre hasta 300 días posteriores, o sea, los hijos nacidos en el matrimonio son hijos del marido, eso es claro, a no ser que haya prueba en contrario que diga, eso es una presunción legal lo que estamos estableciendo, pero también dice que también son hijos del matrimonio los niños concebidos y nacidos hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o de la nulidad del matrimonio, que también se pueden dar casos de nulidad del matrimonio, o en este caso de la muerte o la separación de hechos. Son presunciones bastante interesantes. Sí. ¿Querés comentar algo al respecto? No, sí, es un tema, ampliando lo que vos estabas comentando, yo considero que si usted está pasando por una situación de este tipo y está, como dice mi esposa, está separada de hecho, tiene una criatura o está embarazada, es interesante, incluso hasta se pueden hacer pruebas de ADN estando embarazada. O sea, eso también es interesante. Sí, o sea, el tema es, se puede hacer un ADN por el líquido amniótico, sin necesidad de esperar los 9 meses, porque eso también genera angustia. Está separada de hecho, en un momento que hubo una reconciliación quedó embarazada y va a estar en embarazo sola porque no le puede transmitir a su pareja o su expareja si estaban separados o estaban en proceso de separación, pero si quedó embarazada usted tiene derecho a transmitirlo. Y si él tiene dudas se puede hacer una prueba. Antes tenía riesgo, hoy es bastante más seguro y se puede hacer el examen de ADN antes de esperar los 9 meses. Así que hoy hay técnicas que permiten averiguar eso y acabar con la angustia. Exacto. Y con incertidumbre, ¿no? Exacto. Y otro punto a tener en cuenta respecto de presunciones, ya nos alejamos del tema matrimonial, pero hablamos de una unión convivencial, que es el nuevo término que fue aceptado por nuestro Código Civil actual, donde establece también una presunción, donde dice que la convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto que haya una oposición fundada, respecto obviamente que se demuestre. Acuérdense que cuando hablamos de un matrimonio, todos los niños que nazcan dentro del matrimonio y hasta 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio son hijos del matrimonio, son hijos del padre. El padre no debería poner, en todo caso, dudas, salvo prueba en contrario, salvo que digan que ese niño no es hijo del matrimonio y en ese caso tendrán que iniciar la acción legal. ¿Por qué? Porque si no, la presunción legal, asumir, para eso están las presunciones, de que es hijo del matrimonio. En el caso de las uniones convivenciales pasa lo mismo. Dice acá, vuelvo a repetir, que la convivencia en este caso, lo que estoy hablando son respecto a presunciones filiales, pero cuando no existe una unión matrimonial, si no existe una unión convivencial, conforme digo unión convivencial, porque antes hablaba, el anterior Código Civil receptaba lo que llamábamos concubinato. Ahora con las uniones que se han dado y han sido aprobadas por nuestro Código Civil nuevo, se habla ya de uniones convivenciales. Y dice, y refiere el artículo 585, que la convivencia de la madre durante la época de la concepción
hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada. ¿Sí? Y el tema de la presunción fundada es esta. La presunción juega a favor de la madre y la madre puede registrarlo basándose en la convivencia como hijo del padre. Ahora, si el padre es el que tiene dudas, él, que es el que alega que tiene dudas respecto a la paternidad, él es el que tiene la obligación de probar. Si no tiene pruebas, va a tener que hacerse cargo porque si él no tiene pruebas, la presunción juega a favor de la madre. Entonces, si él dice, pero yo estuve una sola vez con vos, y la mujer, él no tiene pruebas de que la mujer esté con otras personas, la mujer tiene en el barrio un buen nombre, nadie la vio a ella en ninguna situación extraña, o no hace ingresar hombres a su casa, que él eso tenía que probar el que alega o el que está en contra de esa paternidad. Si no tiene forma de probarlo, esa criatura es del padre. ¿Por qué? Porque juega la presunción. O sea, ese artículo establece eso, justamente, que por más que estén separados, los hijos nacidos o durante la separación del matrimonio o por la unión convivencial, o sea, por el concubinato en sí. Que no se exige, perdón, que la unión convivencial esté registrada. Ya en otro programa también vamos a preparar el tema interesante de las uniones convivenciales, que no es o lo que era anteriormente el concubinato. Son uniones convivenciales que ahora se registran, que se inscriben como si fuera un matrimonio, pero que es una unión registrada, es una unión un poquito más formal, que no llega a ser los efectos del matrimonio, tiene ciertos beneficios distintos del concubinato de una unión simple, pero concretamente referente a este tema, el artículo mismo dice que no tiene que estar registrada, simplemente debe ser una unión per se, una unión que se dé directamente, obviamente en el caso de que haya oposición fundada. Lo que se dice concubinato antes. Exactamente, debe haber, y que no necesariamente necesita, por decirlo así, que esté inscripto para que esa unión quede demostrado y ante la negativa del padre se pueda hasta utilizar esta presunción muy interesante que ha sido receptada por nuestro Código Civil. Bueno. Muy bien, vamos a una breve pausa. Perfecto. Bueno, estamos haciendo el programa entonces de la familia del derecho. Recuerden nuestros teléfonos para cualquier consulta, si les parece un programa interesante o algún tema en particular que quisieran que nosotros toquemos en los sucesivos programas de la familia del derecho, solo tienen que comunicarse, dejarnos vía WhatsApp, también utilizamos ese medio de comunicación y pueden estar en todo caso llamándonos a los teléfonos que aparecen allí en pantalla, lo mismo que para concertar una consulta o entrevista, que en ese caso vamos a atenderlos en el estudio previa concertación de cita, con horario y día establecido, ¿sí? Bueno, allí están los números entonces, volvemos en un ratito con el programa de la familia del derecho. En Tigre también disfruta el invierno. Para prevenir infecciones respiratorias, te ayudamos a cuidarte con estos consejos. Vacunate si estás embarazada o sos mayor de 65 años. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Amamantá a tu bebé. No fumes en ambientes cerrados. Abrí las ventanas para ventilar tu casa. Y no te olvides de completar el calendario de vacunación. Más información en www.tigre.gov.ar. El futuro está en todos. Tigre. Municipio. Pago con código QR. ¿Qué es el código QR? El código QR identifica la cuenta del comercio de manera rápida y te permite pagar tus compras con el celular si tenés instalada la aplicación de tu billetera digital. ¿Cómo pagar con código QR? Es muy simple. Abrí tu billetera digital. Escanea el código QR en el comercio elegido. Ingresá o validá el monto de tu compra. Seleccioná si vas a pagar desde tu cuenta o desde la tarjeta asociada. Recibirás una confirmación del pago efectuado. Avisale al vendedor que pagaste y listo. ¿En qué comercio se puede pagar con código QR? En los locales comerciales vas a encontrar el código QR expuesto generalmente en la caja o podés consultarle al vendedor.
Bueno, volvemos con el segundo bloque del programa de la Familia del Derecho. Seguimos hablando del tema de filiación, que consideramos que es uno de los temas que hoy por hoy, siendo que estamos un poco mezclando conceptos tales como uniones convivenciales, concubinato. Hablaba recién con el doctor y en el próximo programa vamos a tratar de hablar de lo que se llama el registro de uniones convivenciales, donde les vamos a explicar qué es esto de la unión que llevan las personas que se unen y que cómo se pueden inscribir, registrar, qué beneficios, qué derechos tiene, a diferencia del concubinato y obviamente a diferencia del matrimonio. Teníamos un fallo entonces. Sí, tenemos un tema que también hemos tratado en varios programas. Muchas veces dijimos que la madre no tiene que impedir el contacto con el padre, y menos haciendo falsas denuncias. Hay veces que mal asesoradas agarran y meten denuncias de violencia falsas, denuncias de abuso falsas, y en base a eso lo van privando de contacto al menor con su padre. Y bueno, acá tenemos un fallo que dice: madre obstruccionista, daños derivados del impedimento de comunicación del actor con su hija a raíz de una denuncia calumniosa de su madre. En este fallo, la Cámara estableció la procedencia del reclamo por los daños derivados del impedimento de comunicación, o sea, el impedimento de contacto con su hija a raíz de una denuncia calumniosa, y establecieron un monto indemnizatorio. Dice: corresponde hacer lugar al reclamo de los daños derivados de las falsas denuncias que recibió el actor y que ocasionaron impedimento de comunicación con su hija. Pues la privación de la adecuada comunicación con los hijos por el progenitor que detenta la tenencia unilateral es una conducta antijurídica, en tanto implica el incumplimiento de los deberes jurídicos derivados del ejercicio de la patria potestad, y como acto ilícito hacen hacer la responsabilidad civil del autor de indemnizar el daño que produce. Nosotros siempre planteamos el tema de que ese impedimento de contacto es indemnizable, o sea, ese daño que ocasionan, el tiempo que el padre perdió de ver a su hijo. Hay cosas que son irrecuperables. O sea, si un padre se pierde los primeros meses de la criatura, si el padre pierde los primeros pasos, las primeras palabras, por más que después pueda jurídicamente recuperar el contacto, eso no lo puede recuperar. O sea, el padre se pierde toda la evolución de su hijo, y eso la madre, por más que después acceda y le dé la criatura, como que ella cedió y le quiere dar la criatura como si fuese un premio que le está dando, ese tiempo que estuvo sin el contacto con el padre lo va a tener que pagar. Y me parece perfecto este fallo, porque lamentablemente muchas madres tienen esa costumbre, ese hábito. Es más, nosotros hemos escuchado una audiencia que dice: nunca lo vas a tener, te voy a hacer la vida imposible. Actitudes de ese tipo. O mujeres que directamente tratan de, por todos los medios, borrar la imagen paterna, diciendo de todo del padre, para que directamente hasta el hijo tenga odio hacia su padre, sin saber que eso le ocasiona un daño psicológico enorme, y que muchas veces ese tipo de daño psicológico puede traerle trastornos en su personalidad, o incluso en algunos casos, cuando llega a la adolescencia, llegar incluso hasta el suicidio. O sea, este tipo de actitudes criminales que están teniendo algunos padres, tanto el padre que abandona a sus hijos y que no les da cuota alimentaria, sabiendo que la cuota alimentaria es fundamental, más allá del cuidado, la atención, el padre tiene obligación alimentaria. Por otro lado, está también el derecho del padre a tener contacto con su hijo, y la madre que impide el contacto también está cometiendo un ilícito. Más allá de que es un delito penal el impedimento de contacto, en este fallo que estamos hablando, estamos demostrando que más allá de eso también es un derecho que es indemnizable. Acá dice que el daño derivado de la privación de la adecuada comunicación con los hijos por el progenitor que detenta la tenencia se genera en una falta de contacto personal y deterioro progresivo de la relación paterno-filial, susceptible de provocar lesiones psíquicas difíciles de superar, y en cuanto al factor de atribución, debe probarse que existió una conducta obstruccionista de uno de los progenitores para que prospere la acción, y éste no puede liberarse de esta obligación alegando que el niño se opone a ver al otro. ¿Qué es la respuesta común? Bueno, pero mi hijo no quiere ver al padre. Eso es lo que nos dicen a nosotros. O van y lo dicen directamente en el juzgado. Acá no interesa si el hijo quiere o no quiere ver al padre. Acá lo que interesa es que es un menor y que la madre tiene que decir: vos tenés que ir a verlo a papá. Y si el menor es un adolescente que ya está manifestando que no quiere, bueno, se tendrá que hacer en forma paulatina, se tendrá que hacer mediante visitas en el juzgado, pero no es el medio iniciar
falsas denuncias para que no lo vea nunca más al padre. Claro, siempre obviamente que esa medida no vaya a ser por motivo de que haya una causa en concreto o un impedimento Estamos que hablando haga... de falsas denuncias. Sí, hablamos de falsas denuncias, porque nada quita que un menor no quiera ir a ver a su padre, tal vez porque siente que es hostigado, amenazado o es menospreciado, ni pensar en pensar en que ahí puede haber hechos de abuso sexual, por ejemplo, que hemos tenido también, donde hemos intervenido, donde justamente Por eso, el yo hago la niño no salvedad quiere... de lo que es el delito en sí y la falsa denuncia. Cuando hay delito, nosotros somos los primeros en decir, cuando hay un delito o una situación de menor en riesgo, nosotros somos los primeros en decir que se suspenda el régimen y que intervenga directamente el sistema de protección del menor y la denuncia... técnico. ¿Perdón? El equipo técnico. El equipo técnico sí, ¿no? Y la denuncia en el municipio para que intervenga asistentes sociales, fortalecimiento, que intervenga asistentes sociales, psicólogos y la denuncia civil y penal que corresponda. Pero en casos de falsa denuncia nosotros somos también los primeros en decir, no, nosotros no avalamos ningún tipo de falsa denuncia para impedir el contacto con el padre. Nosotros, como abogados de familia, lo que queremos justamente es que se restablezca el vínculo como corresponde. Pero si el menor está en riesgo, obviamente, acá hacemos la salvedad que estamos hablando de una mujer que en este caso concreto hizo una falsa denuncia para impedir el contacto del menor con su padre. Ese es el caso. Y eso es lo que es indemnizable. Pero en ese caso también, seguramente el colega que habrá llevado adelante ese proceso habrá solicitado oportunamente que se le haga también al momento de resolver el fallo y tomar esa resolución por parte de la justicia de que también se ordene la reparación del daño. Sepan o tengan en cuenta que si bien la ley no lo establece, esto ha sido un fallo donde lo consagra porque de alguna manera lo han demostrado, han probado que efectivamente el hecho de no tener contacto en virtud de estas falsas denuncias trae aparejado el daño que sufrió tanto el padre, o en este caso el padre, con respecto al hijo, o los hijos donde no haya tenido, tenido la posibilidad de tomar conocimiento o hubieran estado, digamos, en contacto. Esa pérdida del contacto es lo que lo hace indemnizable, pero desde ya hay que solicitarlo y desde ya hay que reclamarlo. Sí. Acá lo que comentan también dentro de los argumentos del juzgado es que dice, el encono de la demandada al llevar la causa penal hasta la instancia de casación, ¿qué quiere decir? Que hizo la denuncia penal y fue apelando todas las instancias hasta que llegó a casación y mientras estaba la denuncia penal perduraba el impedimento de contacto y después de casación verificaron que el imputado no tenía ningún tipo de denuncia en su contra, que la denuncia era una denuncia falsa y es por eso que prosperó la acción civil. Entonces lo que dicen es que el encono de la demandada al llevar la causa penal hasta la instancia de casación sin siquiera detenerse a valorar las numerosas pruebas que refutaban su postura, demuestra que su accionar no fue adecuado a un fin tuitivo quiere decir de protección respecto al menor, sino más bien a conflictos interpersonales y que lejos de actuar en protección de su hija, el accionar de la demandada claramente la perjudicó y fue efectivo para producir el daño reclamado por el actor, falta de contacto de la niña con su padre. Así que por eso me pareció interesante comentarles, porque mucha gente está lamentablemente en esta situación. Nosotros tenemos muchos padres que nos llaman planteándonos que no tienen contacto con sus hijos hace mucho tiempo, casos donde le hacen la vida imposible para el padre que quiere tener contacto con su hijo y las madres que no quieren, hasta tienen audiencias fijadas judicialmente y no se presentan a la audiencia por el solo hecho de seguir dilatando. O sea, realmente no entiendo cuál es la finalidad de todo esto. No utilicen los tribunales para pelearse entre ustedes. Piensen que en el medio hay una criatura y que le están arruinando la vida. Lo que nosotros tratamos desde acá es que entiendan que tienen que preservar la salud mental de sus hijos. Y haciendo esto, utilizando los tribunales para seguir peleándose entre ustedes, lo único que están haciendo es arruinarle la vida a una criatura. Exacto. Sepan en cuenta, o tengan en cuenta, mejor dicho, que las acciones... En el caso, concretamente, seguramente el colega que llevó adelante habrá gritado todos los medios, incluso que las falsas denuncias son también un delito desde ya, porque en ese punto, y de ahí salvaguardar los derechos, en este caso del progenitor que no convive. Nos han dicho siempre el equipo técnico y los psicólogos que pertenecen al equipo técnico, sobre todo de los juzgados de familia donde nosotros trabajamos, o donde litigamos, mejor dicho, que el daño es enorme y es gravísimo respecto de niños o niñas que han perdido contacto con sus padres por el simple hecho, desde ya siempre hacemos el paréntesis que cuando hay causas graves que de alguna manera lo ameritan para impedir ese contacto está bien porque así ha sido resuelto en resguardo de la integridad del menor.
Pero cuando no ocurre eso y cuando solamente viene por el antojo o el despecho, en este caso, de una mamá, tal vez, que en represalia trata en lo posible de tomar como botín de guerra al menor, eso es lo grave. Más allá de la reparación económica, yo creo que también el daño al menor de no haber perdido, y creo que como vos bien decías respecto de que el padre se perdió los primeros pasos, el inicio de la escuela y todo lo que conlleva directamente a un menor, también es importante que el menor también ha perdido la posibilidad de estar con su padre, en este caso en sus actos escolares, en todo lo que implica la vida de un niño cuando comienza a desarrollar su vida en la normalidad, ¿no? En su vida normal. Pero bueno, estos son algunos de los casos concretos que nosotros traemos al programa del día de hoy, más que nada llevando la práctica tribunalicia al programa y tratar de hacerlo y dar explicaciones en cuanto a estos temas que consideramos que es un tema fundamental, y hoy por hoy atendemos en el estudio muchísimos casos de madres que muchas veces no saben ni siquiera la identidad, que esta es también otra situación bastante grave que estamos viendo, la identidad del potencial padre, porque tal vez han tenido la salida con varias personas a la vez y nos encontramos en el escollo de saber a quién le tenemos que realizar el examen de ADN. Es decir, en materia de filiación se da un abanico de posibilidades y de conflictos en el medio, de madres que no saben quién puede ser el padre de su hijo, de padres que niegan, obviamente, la paternidad de los chicos, de madres, como bien decía el doctor, que si bien tal vez después de un juicio de alimentos y en represalia de que no le pasa cuota, no lo deja ver, de padres que tienen estado de hijo, o sea, le dan ese trato como si fuera su hijo, pero que no lo han reconocido. O sea, se dan miles de abanicos de posibilidades. Tenemos una consulta. Muy bien. Bueno, acá Jessica Soledad nos está mandando mensajes. Dice que ella necesita ayuda urgente, que dice que hace 7 años trata de ver a su hijo, que el padre se lo llevó hace 7 años. Dice que trató de hablar varias veces con el padre, pero me llegó rumores de que está en Salta. Dice, y ahora no sabe qué hacer. Dice que hizo todo lo que supuestamente está todo, dice, en una denuncia penal. Bueno, Jessica, yo te digo que, no sé, primero tendríamos que saber si estaban casados, si ustedes tenían por escrito quién ejercía la tenencia, lo que se llama hoy el tema del cuidado personal. Tendríamos que ver varias situaciones, pero el tema en claro es que lo que se llama rapto impropio hizo él. O sea, el irse sin, o sea, mudar el domicilio. Estamos hablando de impedimento de contacto al revés. Justamente lo que estábamos hablando recién del impedimento de contacto de la madre, o en este caso es impedimento de contacto del padre. Es un... Dice, bueno, acá me aclara, dice que estuvieron juntados. Esto es la versión interactiva, me parece muy bien. Mira, el tema es así, Jessica. Acá tenemos que ver los antecedentes, la causa penal que vos tenés. Dice que hizo la denuncia por impedimento de contacto. Bueno, tenemos que ver cuál es la fiscalía que intervino, ver en qué está esa denuncia. En esa denuncia se puede instar, por ejemplo, que en San Isidro, me dice. Perfecto. Bueno, esta denuncia fue en San Isidro. Tendríamos que instar la denuncia para tratar de lograr ver qué elementos tienen, ver si él está trabajando en blanco, se pueden librar oficios. Él está cometiendo un delito penal, con lo cual se lo puede buscar, se lo puede rastrear. Si vos tenés indicios de que está en Salta, eso tendría que acompañarse al expediente para que lo busquen. Te esperamos en nuestra oficina. Previa concertación, siempre pedimos, obviamente, previo llamado o concertación en todo caso de una entrevista, porque tampoco sabemos si vos estás asistida por un colega. Me dice acá, sí, que dice que estaba con una abogada. Perfecto. Bueno, está ayudando, en ese caso, contacto con ella. Bueno, vamos a verificar esa situación. Yo les aclaro siempre, si bien lo hago en el estudio, también lo voy a hacer a los televidentes, que aquellas personas que estén ya con sus abogados, en primer lugar tienen que continuar con sus abogados. Este programa lo que pretende ser, obviamente, es estar dirigida para aquellas personas que, si bien no tienen abogado, pero que efectivamente están con un problema jurídico, o tal vez lo tienen, pero como en el caso de Jessica, ha perdido el contacto con su abogado, eso también después lo tenemos que verificar, porque la idea justamente de este programa no es desde ya sacar clientes a los otros colegas, desde ya colegas, así se quedan tranquilos, sino que simplemente es poder llevar un poco de lo que es la ciencia jurídica, o en este caso el derecho, a las casas de las familias de los que aquí nos acompañan en el programa de la familia y el derecho. Pero les vuelvo a repetir, las personas que ya tienen sus abogados
tienen que respetar, tienen que ponerse en contacto con ellos, pedir los consejos, los asesoramientos, las consultas que ustedes tengan que hacer. Nada quita que, bueno, si han perdido el contacto o no tienen abogados, bueno, los estamos esperando que nos puedan en todo caso llamar o concertar una entrevista si tienen alguna duda respecto a un caso concreto. Tal vez usted está pasando por una situación de que tiene un hijo y no han reconocido y se encuentra en este problema de saber qué es lo que tiene que hacer. Muchas mamás dicen, me da miedo que lo reconozca y a ver si, como el caso de Jessica, me lo saca o me lo lleva y no lo puedo ver más. Pero Entonces, el reclamo que ha dicho son es correcto. ciertas cuestiones que las tenemos que siempre dialogar y tratar de poner en claro todas esas dudas. Tal vez son miedos y son fantasmas, simplemente quedan en eso, pero el hecho mismo de que el derecho está, y el derecho, como siempre decimos, ustedes tienen el derecho de poder ejercerlo, poder anoticiarse de dónde están parados, posicionados y en virtud de ahí actuar. Sí. Jessica, vos acabas de decir que hace 7 años no tenés contacto con tu hijo. Y por lo que me pones en el mensaje, hace un año está ayudando a la abogada. Obviamente, si hace 7 años, no sé si vos la denuncia la hiciste en primer momento, pero 7 años es mucho tiempo. Si hiciste la denuncia en primer momento, lo bueno hubiese sido tener asesoramiento jurídico desde el primer momento, porque cuando uno recurre a la justicia, siempre es bueno estar asesorado, más que nada para... sí, más que nada, sobre todo para sí, que después cerrar con evitar esto, del costo. Sí, lo que vamos a pedirle a Jessica en este caso es que vía llamada privada, Jessica, sí, nosotros vamos ahora a una breve pausa, vía o llamada privada, o bien te pedimos que nos concertes una entrevista para poder asesorarte, pero si vos estás con una colega es importante respetar al profesional. Nosotros somos muy respetuosos de, sobre todo cuando hay colegas del otro lado, ¿sí? Sobre todo porque el Colegio de Abogados también así lo establece. Pero bueno, vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia y el Derecho.
Bueno, muy bien, volvemos con el tercer bloque, si es que no estoy equivocada, de la familia y el derecho. Ahora les voy a comentar yo directamente un fallo laboral, donde en este caso se consideró como mora grave al atraso en el pago de salarios, se configura como una grave injuria a los intereses del trabajador y autoriza dice el título, a considerarse despedido en virtud de la falta de pago de sus haberes. Sí, evidentemente, aquí este fallo consagró que el atraso en el pago de los salarios configura una grave injuria a los intereses del trabajador y autoriza a considerarse despedido sin que pueda invocarse como eximente de responsabilidad la crítica situación de la que vive la empresa. ¿Qué quiere decir con todo esto que parece chino básico? La cuestión es la siguiente. Acá manifestaba que la empresa estaba en mora en el pago de los salarios, fundado en una supuesta causal de que había disminuido el trabajo, pero esa disminución no fue presentada ante un organismo como el Ministerio de Trabajo a los fines de que se tenga por acreditada la merma del trabajo o ese desequilibrio económico que muchas empresas hoy en día están teniendo, y en base a a ese argumento concreto, la empresa sostenía que venía la mora y el atraso en el pago de los salarios. En este caso se consideró, frente a este fallo, que hay un fallo judicial al respecto, y donde considera que es causal grave y de grave injuria, y que asimismo el empleado, acá comentan que en 2 oportunidades el trabajador reclamó por el pago de sus salarios atrasados, a lo que agregó que la empresa no garantizó la ocupación efectiva a los trabajadores, ya que si bien su defensa se escudó en que la retención de ese débito laboral manifestada por el trabajador y por el sindicato, no es menos cierto que la empresa en varias oportunidades cerró sus instalaciones y retiró sus elementos de trabajo. Manifestaba que había una merma de trabajo, cierra las instalaciones y por ende retira elementos de trabajo para parar la producción. En este caso la justicia considera que el hecho de que no le otorguen los salarios es una cuestión que afecta el interés del trabajador, y en base a estas 2 oportunidades que este trabajador tuvo la posibilidad de poder reclamarlo, tuvo el derecho de considerarse despedido. Tengan en cuenta, porque los trabajadores, al igual que como surge como obligación que el trabajador presta su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación en dinero llamado salario, que en este caso es abonado por el empleador, no le da motivo al empleador a frenar o a retrasar el pago de las remuneraciones en función de supuestamente existir hechos que lo justifican, como es el tema de la merma de la producción. Vuelvo a repetir, la merma en la producción, cuando debe ocurrir, tiene que ser planteado frente a un sumario, frente a un expediente administrativo ante el Ministerio de Trabajo, donde manifiesta que hay una merma, que hay un desequilibrio en la producción, hay un desequilibrio económico en la misma, y en base a eso puede, de alguna manera, o dejar suspendida al trabajador, suspendido en sus funciones, que esto también es un derecho, que por eso en este fallo consideraba que la suspensión hubiera sido tal vez el remedio, pero no frenar y demorar el pago de los haberes del trabajador. Entonces, la suspensión es válida siempre y cuando la suspensión sea ajustada al hecho que se quiere sancionar y a la medida que se toma como sanción. Es decir, si tenemos a una persona o un trabajador que de golpe llegó tarde, esto no puede implicar una suspensión sin goce de sueldo por una semana, por decir un ejemplo. Siempre tiene que haber una cierta proporcionalidad entre el hecho que se quiere sancionar y la sanción que se imparte como medida. Cuando esta suspensión, o mejor dicho, la medida o la resolución es desmedida con el hecho que se está imputando, tenemos que decir que estas suspensiones pueden ser atacadas. Y una vez que sean atacadas, peleadas judicialmente cuando estas suspensiones se cumplieron o se ordenaron sin goce de sueldo. Pero volviendo al fallo en concreto, el fallo concretamente manifestaba que esto fue en la ciudad de Mendoza, es un fallo de allí de la provincia de Mendoza, donde consideró que no hay norma alguna en la ley que faculte al empleador a demorar el pago de las remuneraciones por razones económicas, de modo que si hay fuerza mayor, como hablábamos recién del desequilibrio económico o el desequilibrio en la producción,
o la falta de trabajo o hay una fuerza mayor que impide que la empresa pueda seguir produciendo, estas tienen que estar debidamente acreditadas. Y más que acreditadas, en el caso, como vuelvo a decir, cuando hay desequilibrio económico en la producción, tiene que estar denunciado ante el Ministerio de Trabajo para que se tenga como prueba que efectivamente la empresa está en una debacle económica en la producción. Entonces, debido a eso, si hay fuerza mayor o falta de trabajo, tiene que estar acreditado. Lo que debió hacerse, supuestamente, considera el fallo, es haber ordenado pertinentes suspensiones por este motivo, pero no incumplir en la obligación como obligación primaria que tiene toda empresa o todo empleador de abonar los salarios en tiempo y forma. Entonces, respecto a este respecto a este fallo y respecto en atención a los salarios, consideró y condenaba en este caso a la empresa a abonar el despido del trabajador por considerar directamente de que no debía demorarse la empresa y el trabajador tenía derecho a, ante la falta de pago y la demora de las remuneraciones, de considerarse despedido. Cuando él se considera despedido es lo que nosotros llamamos el despido indirecto. No es el despido que opera o que decreta la empresa, sino que es el despido que se considera el empleado en función de hechos imputables a la empresa, que en este caso, ¿cuál era el hecho imputable? La falta o el atraso en esas remuneraciones, del cual, como bien dice el fallo, el trabajador vía telegrama laboral había reclamado ya en 2 oportunidades la falta de pago de esas remuneraciones. Entonces, para redondear y en breve como para resumir, es esto. Frente al pago, frente a la demora, perdón, o al incumplimiento de pagos de los saberes, se tiene que reclamar. No se reclama telefónicamente, no se reclama de manera verbal, se reclama por telegrama laboral. Los telegramas laborales, les recuerdo a los televidentes, son gratuitos, su envío. La confección lo tiene que hacer siempre un abogado. ¿Por qué digo siempre un abogado o el sindicato de última? Porque en los telegramas hay que ser muy meticuloso qué es lo que se reclama, el tiempo que se le otorga a la empresa para que dé cumplimiento a lo que se reclama y el apercibimiento en el caso del incumplimiento. Si esas 3 condiciones no están establecidas en el telegrama laboral, corremos el riesgo de que esté mal redactado, no se comprenda, que la empresa no entienda qué pasa si usted no le pone un plazo de intimación, no le pone un apercibimiento, qué pasa si venció el plazo, qué es lo que ocurre. Normalmente siempre se hace bajo apercibimiento de considerarse despedido, el primer telegrama. El segundo telegrama es atento a que ya me considero despedido. Bueno, los intimo en 48 horas a abonar toda la indemnización de ley. Si es un despido indirecto y arbitrario, como el que estamos refiriendo, bueno, sumado a las multas de ley si corresponden y sumado si hay algún rubro salarial como salarios, como horas extras que han sido reconocidas pero que no han sido abonadas. También tiene que ser reclamado y en ese caso también se hace bajo procedimiento de qué. Y ahí viene el tercer telegrama laboral que se envía, que es bajo procedimiento de que si esto no se paga, bueno, se recurrirá a la justicia. ¿Y cuál es el último telegrama entonces? Aquel que comunica que en función de que se han agotado todas las instancias, directamente se recurre a la vía judicial. O sea, todo tiene un caminito, tiene un proceso, y ese proceso tiene que estar cumplido a los fines de que después esté todo preparado, la parte del intercambio telegráfico que llamamos aquí los abogados laborales, para luego iniciar el proceso judicial como corresponde. Muy bien. Bueno, siguiendo con el tema laboral, quería comentar, nosotros tenemos mucha gente que nos ve, que trabaja en el servicio doméstico. Acá dice una resolución nueva, dice la mesa salarial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un aumento del 30% en 3 cuotas para el personal doméstico. La primera cuota del 10% desde el 1 de junio aplicable al aguinaldo, segunda cuota del 10% desde el 1 de agosto y la tercera cuota del 10% desde el 1 de noviembre, o sea, 30% en 3 cuotas. Nos referimos al tema del servicio doméstico porque hay mucha gente que está trabajando, ya sea en casa particular por años, sin todavía el blanqueo. Ustedes pueden exigir el blanqueo, pueden tener los aportes como corresponde y pueden tener su obra social. Reclámenlo, pidan el blanqueo como corresponde, porque ustedes hoy a lo mejor son jóvenes y no les preocupa el tema de los aportes, pero después cuando tengan ganas de jubilarse, estos años que no se los están aportando, a lo mejor son los que después les faltan para poder jubilarse. Así que reclamen como corresponde porque es su derecho. Traten de trabajar y si trabajan en varias casas pueden hacer que les paguen, que los blanqueen y les paguen el aporte proporcional. La ley les establece eso, pueden hacer un aporte proporcional. No hace falta que tengan
como cualquier trabajo convencional, las 8 horas de trabajo diarias. Pero si usted trabaja en varias casas, puede plantear el tema del blanqueo y que le hagan el aporte proporcional como corresponde. Cualquier cosa pueden consultar, pero ya les digo, no piensen que para no perder el trabajo siguen de esa forma, porque la realidad es que ustedes hoy trabajan, pero mañana además están perdiéndose muchos beneficios e incluso la posibilidad de estar blanqueado, tener la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito, acceder al crédito en general y poder ir prosperando de a poco. O sea, el hecho de estar en negro no es una ventaja, el hecho de estar en negro favorece solamente al empleador. El trabajador tiene derechos y uno de ellos es estar en blanco como corresponde y tener los aportes, tener su seguro social, tener y gozar los beneficios que la ley establece. Esos son los beneficios que la ley establece para el trabajador. Así que si usted está pasando por una situación así, reclame, no lo tienen que tomar a mal. Y si, por eso también comento el tema de la ley estableció también el aumento del 30% en 3 cuotas, reclámelo, porque es lo que establece la ley. Esta comisión salarial estableció un aumento del 30% en cuotas que lamentablemente es bajo, pero por lo menos, pues ni siquiera alcanza a cubrir el costo de vida, pero por lo menos algo es algo. Reclámelo y no siga beneficiando a los empleadores. Bueno, tengan en cuenta también que en el caso del servicio doméstico, que ya también va a ser otro tema que vamos a apuntar para tratar en los sucesivos programas de la familia del derecho, que es el tema de las empleadas de casas particulares. Sepan y tengan en cuenta que muchas empleadas no solamente, digamos, asisten a las actividades domésticas en la casa de su empleador, sino que muchas también tienen por costumbre, porque así también arreglan con sus empleadores, en el caso de aquellos empleadores que son profesionales, donde también les adicionan también la limpieza y la atención y el mantenimiento y el aseo de consultorios, de estudios jurídicos, de estudios contables, de consultorios médicos, de consultorios psicológicos. Bueno, todo lo que hace a la parte profesional, también sepan que no está incluido dentro de la misma atención en cuanto al mantenimiento de la casa particular. Eso hace a la actividad por la cuestión del aseo en la casa familiar del empleador, pero no así respecto de existir algún tipo de estudio donde se le de estudio, vuelvo a decir, ya o sea la casa de la pareja, o la casa de la pareja, como hemos tenido casos donde hemos litigado, donde en nuestro caso concreto, para hablarlo muy brevemente, pues ya vamos cerrando con el programa de la familia y el derecho del día de hoy, teníamos el caso concreto de una señora que trabajaba por horas en 2 casas, lo hacían para ambas, en realidad era una pareja que tenían 2 casas, o sea, si bien era una pareja, pero cada una vivía en su casa. Uno, vamos a dar un ejemplo, simplemente por cuestión de ciudades, uno vivía en Acasuso y la otra persona vivía en Olivos. Entonces, si bien eran parejas, sus empleadores, ella lo que hacía es prestar servicio doméstico tanto en la casa de la señora como en la casa del señor, como normalmente se estila decir. En ese caso, bueno, se le tuvo que hacer juicio de reclamo judicial a los 2, por considerar de que obviamente ella estaba cumpliendo horarios laborales de aseo, de mantenimiento, de preparación de la comida, en ambos. O sea, no lo hacía de manera permanente. Y el consultorio y un consultorio, sí, y asimismo un consultorio, porque ella disponía todas las semanas, si bien iba 3 veces a la semana, incluido los sábados, iba 3 veces por semana a cada uno de ellos, y en el medio, cuando apenas podía, repasaba también la oficina, creo que del empleador. Entonces, tengan en cuenta que frente a todas estas actividades, estamos hablando de varios empleadores, no solamente de uno, porque es por cada función que la empleada realiza, como así también, para aquellas personas que hacen cuidado o son acompañantes simplemente terapéuticos, pero que no ejercen, aquellos son acompañantes terapéuticos por un lado, y otros son los que si bien hacen aseo del hogar, pero también implica la atención de una persona mayor. Exactamente, de una persona mayor, de una persona con cierta discapacidad, de un niño. Entonces, frente a eso son actividades que se van incorporando y se van agregando. A veces deben dar medicación a una persona que está en un estado de gravidez, o sea, de golpe está en reposo por una intervención, por un tiempo tiene que atenderla, tiene que asearla, tiene que
hacer una especie de, digamos, de funciones sin ser médicas, porque son no terapéuticas, pero hacia el cuidado de la persona, sobre todo para cuidado de enfermos. Eso también entra dentro del rubro de lo que se llama empleados de casas particulares. Pero bueno, cada uno tiene su convenio tiene el convenio colectivo y cada uno tiene su rubro de sueldo y su rango. Aquellas personas que trabajan con retiro y aquellas que no. O sea, todo está establecido. Por eso es importante, como bien decía el doctor, que si usted está tal vez mirándonos y dice, la verdad que yo trabajo en negro hace mucho tiempo, o sea, no tengo un recibo de sueldo. No tener un recibo de sueldo le implica un montón de complicaciones a nivel legal. ¿En qué aspecto? Bueno, no tiene usted un seguro, de golpe usted se cae, va bajando las escaleras, se tropieza y se cae con la ropa planchada, al margen de que tire usted toda la ropa planchada, pero lo más grave de todo eso es que usted puede terminar lesionada, lastimada, con un cuello ortopédico, con alguna intervención quirúrgica a hacerse porque tal vez se produjo una fractura de algún hueso, es decir, es importante saber que al no tener un recibo usted no cuenta con el aval legal, primero de saber quién es su empleador, segundo tampoco tiene un blanqueo ante la AFIP, usted debería estar tributándole lo que son los aportes previsionales, tener su obra social, tener todos son los derechos legales que no se tiene si no se tiene un recibo. Las vacaciones pagas. Las vacaciones, muy importante, el aguinaldo. Mucha gente dice, trabajo en negro y no me pagan nada de todo eso, solamente el sueldo. Bueno, tengan en cuenta que el derecho lo tienen y es importante el blanqueo en cuanto al servicio doméstico. Mucha gente hoy por hoy tiene gente dispuesta en su casa para atender a los quehaceres del hogar, pero lamentablemente no le dan la parte legal que ellos necesitan y todo lo que es la cobertura. Esto es más que nada lo importante. Bueno, eso es un poco la cuestión, pero ya vamos a tratar el tema del servicio doméstico próximamente porque es un tema que de alguna manera más también que interesante, al igual que el tema de la afiliación, pero que no tienen que dejar de que de ocurrir una situación así, tienen que enviar los telegramas laborales. Como bien decía el doctor, y yo que hago derecho laboral, el mandar un telegrama laboral no es acusar a alguien, no es denunciar a alguien, no es ponerse en conflicto con el empleador, no es ponerse en enemistad con su patrona, con su patrón, simplemente es reconocer y defender sus derechos. Estamos en un Estado de Derecho donde los derechos están consagrados por ley. Entonces, esos derechos tienen que ser ejercidos. Por eso es lo importante de que aquí, esa es un poco la idea del programa de la familia del derecho, que es hacer hincapié y tratar de llevar un poco de luz en cuanto a los derechos que la gente tiene al respecto. Sí, incluso hay interés por parte del gobierno en lograr el blanqueo. En el caso del servicio doméstico han mandado cartas, la FIP ha mandado intimaciones en caso de que ellos presumen que por el movimiento de efectivo, ellos tienen el entrecruzamiento de las cuentas, el movimiento de las tarjetas de crédito y todo, presumen que deben tener uno o más empleados de servicio doméstico en su casa, entonces han mandado intimaciones, ya que no registran blanqueo, mandaron intimaciones a los efectos de que los blanqueen. O sea, el Estado también está intentando de que los blanqueen porque está interesado en que toda la gente tenga la posibilidad de tener su cobertura y los aportes como corresponde. Así que ellos no pueden oponerse a esto porque estamos hablando de que el trabajo negro, como venimos diciendo, el trabajo negro solamente favorece al empleador. Usted no está beneficiado, no le están haciendo un favor por darle un trabajo. Usted tiene un derecho, usted está cumpliendo una función, bueno, el empleador tiene la obligación de ponerlo en blanco y de pagar los aportes como corresponde. Así es. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar el programa del día de hoy. Como siempre agradecemos a nuestros apóstoles, los pastores Liliana y Osvaldo Sica, que nos permiten, que son además nuestros pastores, que nos permiten hacer el programa de la familia del derecho, aquí para todos los televidentes. Recuerden que para poder concertar una entrevista con nosotros en nuestros estudios nos tienen que llamar a esas vías de comunicación, concertar allí el día y el horario concreto. Si tienen alguna duda al respecto, aquí estamos para evacuar cualquier duda. También les sugiero que aquellas personas que nos estén viendo y que tengan sus abogados, por favor, ante todo se respeta la profesión de los que hacemos la abogacía, ante todo eso. Y en el caso, como decíamos, de Jessica, esperamos nuevamente tu mensaje, Jessica, para poder asesorarte y ver qué es lo que pasó, porque un poco la idea de este programa es poder acompañar y ayudar a las personas que tal vez desconocen el derecho o no tienen abogados, o en el caso tuyo lo tienen y han perdido el contacto con ellos, y es un poco de poder ayudarlos a abordar el problema que los aqueja. Bueno, y como siempre decimos, si el programa fue interesante para ustedes y ustedes no tienen un problema jurídico, bueno,
recomiéndelo a un vecino, a un familiar, a un amigo, y que incluso recomienden la señal porque realmente va a ser de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga mucho y si Dios quiere nos veremos en el próximo programa de la Familia del Derecho. Así es, adiós, nos vemos hasta el próximo programa.